En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast. Un episodio que yo sé que muchos de ustedes esperaban. Yo soy la primera que lo esperaba, porque la verdad que en el día a día escuchamos tantas cosas, tenemos muchas preguntas y este es uno de los temas en que las cuestionantes son un poquito más difíciles de encontrar respuestas. En las redes sociales, en el día de, en un día de la semana que usted va a estar escuchando este episodio, hicimos una pregunta preguntando acerca de qué usted piensa que es el acoso laboral o de qué forma se manifiesta el acoso laboral. Y yo quisiera, antes de empezar el episodio, leer algunas de las respuestas. Alguien dice, entiendo que es un toque. Una persona que te hace cumplidos y te hace sentir incómodo y te lo hace, este lo especificó, al momento de salir, o sea, con todo y momento. Otra persona dice cualquier tipo de persecución que se pueda clasificar como hostil por parte del superior. Proposiciones indecorosas, ofrendas por trabajos o ascensos. Piropos inapropiados, cuando algún compañero te intimida con insultos por no acceder a propuestas, en este caso sexuales. El dueño, esto es una confesión, no lo voy a leer. Cuando un jefe irrespeta al colaborador con menciones despectivas. Estoy haciendo selecciones salteadas porque hay algunas que son repetidas. Otro dice que se burlen de ti. Y por último, uno que no se repite, palabras o miradas sugerentes, acercamiento físico o extremo. Yo creo que es el concepto de acoso que todos en alguna forma entendemos que es a nivel general. Pero aquí a mi lado tengo a Yolemni Cruz, que nos va a ayudar a entender un poquito más hasta dónde llega ese tan temido y tan vivido para algunas personas, lamentablemente, acoso. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me siento muy halagada por estar aquí y compartir contigo este escenario. La verdad es que eso que tú me acabas de leer en este momento y lo que acabas de compartir con nosotros es muy lamentable porque es la realidad de muchas personas, pero sobre todo de personas que ni siquiera sabían que eso era acoso. Ahí describe lo que es bossing. Uno de ellos está hablando del acoso que viene del jefe hacia el colaborador. Ahí también habla sobre acoso sexual. Y pues diferentes tipos de acoso. Y lo importante es que debemos partir de llamarlo esto por lo que esto es un tipo de violencia. Muy fuerte cuando uno escucha la palabra violencia, porque entonces uno dice, pero no ha llegado al acto de, pero está sugiriendo quizás. Lo que pasa es que el tema es ahí donde viene el primer problema de la víctima. Y digo yo que es un problema de la víctima porque la víctima a veces no sabe que está siendo sometida al acoso, a una situación de acoso, y dice, bueno, pero que él es así, él es súper sabroso, él siempre, o ella siempre le gusta saludar con toqueteos, o ella es muy mandona y muy bocona, entonces la gente cree que eso es normal, y es cuando nosotros normalizamos el acoso. Entonces tú dices, bueno, es muy fuerte decir violencia, lo que pasa es que el acoso en toda su matiz es un tipo de violencia, porque se traduce inicialmente, puede traducirse en una violencia psicológica, porque parte de que tú quieres amedrentar a una persona, de que tú quieres humillarla, en donde tú quieres mermar sus capacidades, tanto técnicas o intelectuales. Y también está la violencia física, en donde tú ya vas directamente a tocar y agredir directamente a una persona tocando alguna parte íntima, alguna parte de su cuerpo o bloqueando el paso para que la persona te toque. Ese es el tipo de violencia que ocurre en términos físicos. Y por último, pues tenemos el acoso por discriminación, en donde una persona es excluida por su tema de origen, su orientación sexual, entre otros. Entonces, en todos los casos, estamos frente a una condición de violencia que primeramente puede ser psicológica y posteriormente, que sería lo más grave, es que se convirtiera en una violencia física. Yo creo que tú mencionaste algo clave y es que a veces uno normaliza eso por la cultura que uno vive. Por lo regular, el dominicano, si nos vamos a términos más generales o amplios, es una persona muy sabrosa. Por lo regular, tú vas al trabajo y te saludan de beso, lo cual, si nos vamos a términos un poquito más profesionales, tú dirías, ¿por qué hay que saludarse de beso si estamos en un espacio de trabajo? Pero eso es una actitud completamente normal.
Entonces, ese tipo de costumbres que hacen que el dominicano sea dominicano, por ponerle un nombre, juegan en contra quizá en esa parte, porque ahí es que entra la confusión de esa es la personalidad, esa es la forma de esta persona, o quizá hay una raya, una franja, un límite que está pasando al saludarme de beso todos los días, al acercarse o al crear un ambiente de confianza, entre comillas, en el espacio de trabajo, que es un espacio donde todos, bueno, vamos a decir que en general todos los espacios, pero en el espacio de trabajo es un lugar donde todos tenemos derecho a sentirnos seguros, definitivamente. Bueno, no solamente es que tú te quieras sentir, sino es que es una obligación del empleador de darte y proveerte de un espacio de trabajo seguro. Entonces, vamos a decir, la parte más que debería aspirar toda empresa es proveerle a su colaborador lugar de trabajo satisfactorio. La palabra satisfactoria genera muchos vertientes, genera muchas formas de pensarlo, satisfactoriamente desde el punto de vista salarial, satisfactoriamente desde el punto de vista de clima, pero satisfactoriamente desde el punto de vista de seguridad, en donde el trabajador se sienta tanto seguro en donde trabaja, con quien trabaja y a quien representa. Entonces eso empieza desde la cultura de la empresa. Sí, hay un tema de cultura en los dominicanos, de que somos muy sabrosos, somos muy, vamos a decir, confianzudos. Pero hay algo que es importante y aquí tenemos que hacer hincapié, es el cómo me siento. Eso es muy importante, porque no es que tú seas como eres, sino el cómo me hace sentir a mí. Por ejemplo, una de las condiciones, de las situaciones de acoso que vemos a veces es, no me gusta cómo él me mira. Siento que él me mira lascivamente. Siento que él me mira morbosamente. Entonces esas cosas, el cómo me siento es muy importante. Y en este tema de acoso, porque cuando tú puedes identificar propiamente cuando tú estás en una condición de acoso, es lo que te permite a tiempo poder denunciarlo y evitar que esa situación vaya a mayores. Entonces, sí, una persona puede perfectamente ser muy sabrosa, pero yo no necesariamente tengo que aceptar esa forma sabrosería tuya. Yo no tengo por qué aceptarlo. Entonces, aquí hay dos puntos en donde esto pasó una vez o esto es constante. Porque en el tema de acoso tenemos que tener claro es que a veces se confunde con lo que es un conflicto laboral. Entonces, si tenemos una situación en donde la persona tiene un comentario desatinado, para ponerlo así, dijo, por ejemplo, es que tú siempre estás, siempre cometes un error, tú nunca das los datos correctamente, tú nunca estás a tiempo en las reuniones y básicamente siempre, o sea, tú estás, vamos a decir, criticando a la persona de manera directa, tú estás haciendo una crítica contra la persona. Una vez, eso podría ser sencillamente un tema de conflicto. Sin embargo, cuando tú tienes un tema de constancia, ya eso se viene convirtiendo en lo que es un acoso. Y una de las cosas que pasa mucho con la víctima, que te sorprenderá, es que a veces la víctima dice, es que eso no me ha pasado una vez. Entonces, cuando tú te sientas a hablar con ellos y le dices, ¿y alguna vez pasó esto? Y dice, ay, sí, eso pasó. Entonces, cuando tú empiezas a sumar, todo eso se convierte en una situación de acoso. Y es donde nuevamente volvemos al problema inicial. Tengo miedo de denunciar, no sabía que estaba siendo acosada. No, y que en la mayoría de los casos, en el ejemplo que tú pones, perfectamente, yo puedo tomarlo de dos formas. Eso pudo haber sucedido con un colaborador, una persona que está a tu mismo nivel, pero también pudo haber pasado con una persona que está por encima de tu nivel jerárquico. Y entonces ahí, aparte del no saber, entra un temor por tu trabajo, por lo que va a seguir pasando, porque la realidad es la siguiente, nosotros estamos en un trabajo y puede ser que se dé el caso que tú tengas un encontronazo con un compañero, eso son cosas que pueden pasar, tenemos problemas, siempre lo decimos, tenemos problemas con nuestros hermanos que nos criaron nuestro papá y nuestra mamá en una misma casa, imagínate con compañeros de trabajo que lo criaron de diferentes formas. Pero ¿qué pasa con esos conflictos o encontronazos que se pueden dar un día? Hay soluciones que se pueden implementar y uno encuentra como la forma de sobrellevar el día a día con esos compañeros, dependiendo de los niveles, las personalidades, el conflicto que fuere y el trato que se le diera a ese conflicto. Pero lo distinto o lo que llama la atención o lo hace más complicado cuando se trata de superiores es que aparte de temer por el trabajo, uno teme porque en el día a día el acoso se puede convertir en otro tipo de acoso. Porque el acoso pudo haber empezado como un acoso
de índole sexual, por ejemplo, y si tú tomas la iniciativa de denunciarlo, esta es la mente hablando, como lo que alimenta a la víctima. Si yo me atrevo y doy el paso de denunciarlo, él es mi jefe y a mi jefe no lo van a votar. Y entonces él es que me da trabajo a mí. Ahora ya no me acosa en la índole sexual, pero ahora me da todo el trabajo malo que nadie quiere, me toca a mí. Porque yo tomé la iniciativa de defenderme. Las represalias de la denuncia. El tema de tener miedo a denunciar es uno de los problemas más graves que hemos identificado que existen en las empresas. Y decimos que hemos venido identificado porque este tema lo venimos hablando desde hace algunas semanas, en donde hemos venido capacitando muchas empresas. Llevamos creo que más de 90 empresas capacitadas sobre el tema del acoso, que se han venido interesando sobre eso y quisiéramos seguir promoviendo una cultura en donde las empresas se acerquen y busquen asesoría y apoyo para crear esos canales. Y el primer problema es que no hay un canal. Un canal en muchas de esas empresas, un canal seguro para denunciar, en donde no hay un protocolo claro, un protocolo preciso y un protocolo de resguardo hacia la víctima, en donde tanto la víctima o como el supuesto agresor, porque tenemos que decir supuesto agresor porque se debe hacer una investigación, puedan ser debidamente cuestionados, se puede hacer unas indagatorias correctas que te permitan comprobar si el acoso se dio o no se dio. ¿Y por qué te digo esto? Porque generalmente el acoso no deja rastro. En muchas de las ocasiones el acoso pasa en una cuestión oral, en una situación muy privada, en donde tal vez estuvimos tú y yo solo, y en algunos otros casos, si estamos hablando a veces de un acoso sexual, pero en algunos otros casos, cuando el acoso se da en el ambiente de trabajo, en donde hay más personas, ahí sale a relucir, pero nadie tiene la fuerza o tal vez la osadía, vamos a decirlo de esa forma, de hacer la denuncia. Entonces, el tú denunciar, no necesariamente tú tienes que ir a recursos humanos para denunciar, tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo está obligado a hacer una investigación. Tú puedes hacer tu denuncia formal y el Ministerio de Trabajo va a investigar y va a indagar dentro de la empresa. Pero no necesariamente hay que llegar a eso. La empresa lo primero es que debería tener un canal seguro, una línea de llamada donde yo puedo llamar, un correo electrónico donde yo pueda denunciar. Y la empresa, a lo interno, tener un protocolo en donde diga cómo voy a investigar esto. Pero sobre todo esto, dice, bueno, lo descartaron, no pasó nada, no pasó nada, pero no pasó nada en este momento. Pero si la empresa tuviera un récord de todas las veces que le han denunciado sobre esa persona, entonces la empresa puede empezar a identificar una conducta. Entonces, uno de los problemas, como te dice, que hemos venido identificando es el miedo y la falta de canales para denunciar, que es algo que debe empezar desde ya a crearse y que es algo que promueve, por ejemplo, existe un convenio de la OIT que establece sobre el tema del acoso, que incluso en Chile se promulgó una ley con el nombre incluso de la persona que promovió el tema del acoso, que es una historia muy bonita, pero sobre todo que ese convenio en República Dominicana no está ratificado, pero que obliga a que las empresas tengan esos protocolos para que la gente se sientan en la disposición para poder denunciar. Yo creo que eso es tan importante porque si llegara a pasar el caso, no a ninguna de nosotras, Dios nos libre, pero si llegara a ocurrir el caso, si la persona no sabe, eso es como los protocolos de salida de emergencia, cuando hay un fuego o algo. Es inevitable, hay cosas que van a pasar. Lo importante es saber qué hacer en esos momentos. Y a mí me consta que muchas empresas han tomado la iniciativa y tienen sus protocolos y todo. Pero también me consta que muchas, principalmente microempresas, empresas medianas, es un poquito más difícil porque hay una realidad en que tú quizás tienes un departamento de recursos humanos. Quizás tú tienes una sola persona que es tu departamento de recursos humanos y quizás no tiene ninguna y tiene una empresa quizás tercera que te maneja todo el asunto de nómina, de gestión y bueno, perfecto. Pero lo que sucede dentro de la empresa son cosas que, como tú decías, son políticas y a veces nosotros vemos la cosa muy grande. Yo creo que a veces las empresas como estoy tratando como de armar la idea. Vemos los procesos de crear políticas, de crear canales, como un proceso muy largo para el que no estamos preparados. Eso yo no es una prioridad para mí.
por ejemplo, en una empresa, dentro de las prioridades, eso ahora mismo no es una prioridad para mí porque yo todavía tengo que resolver cómo es que yo voy a pagar la siguiente quincena, por ejemplo. Es verdad que eso es una necesidad real, pero una cosa no quita la otra. Y yo creo que si le diéramos la importancia, quizás, son muchas cosas importantes, pero si le diéramos la importancia, yo creo que los medios se logran sin importar el tamaño de las empresas o las emergencias que se pudieran presentar en el día a día. Sí, mira, uno de los mayores temas y retos que tiene una empresa, una MIPYME, un emprendedor, una empresa que apenas todos los meses tiene que buscar y completar lo que es la nómina, tal vez hasta de otras formas, y haciendo rejuegos, es prestar atención a los temas importantes. ¿Cuándo prestamos atención? Cuando vemos las consecuencias, muchas veces. Exactamente. Lo primero es que el empleador tiene que saber que un empleado que es sometido al acoso, tanto desde el punto de vista del empleador, porque si tú agarras y le das más trabajo a esta persona, porque sencillamente es a él que se la quiero dar, porque de él es que quiero salir, porque quiero que él se vaya para no pagarle prestaciones laborales, porque esa es una forma que se utiliza para que la gente se vaya, que la persona termine siendo mutilada psicológicamente, para que esa persona se sienta tan mal que abandonen, y entonces la empresa dice, ay, me ahorré las prestaciones laborales. Es que ese empleado puede dimitir. Ese empleado puede dimitir y una dimisión conlleva el pago de de las prestaciones laborales, y que incluso si ese empleado ha recibido un perjuicio psicológico y que él lo pueda demostrar, entonces ese empleado también debería ser compensado por los daños y perjuicios que eso te genera. Entonces tú dirás, tal vez no tenemos los tiempos, tal vez no tenemos el Departamento de Recursos Humanos, pero las políticas sí pueden existir. Exacto. La política debe existir y estar presente, pero tiene que ser una política que nazca de la cultura de la empresa también. Porque tenemos empresas que son publicistas, en donde hay una mayor liberalidad, una forma de ver las cosas distintas a veces a una empresa, una oficina de abogados, por ejemplo. Entonces, cuando tú te pones a ver cómo convive una empresa de publicidad versus una oficina de abogados, evidentemente la cultura organizacional es muy diferente. Entonces, la cultura del no acoso, del no acepto el acoso, debe estar desde que nace la relación. ¿Y por qué te digo desde que nace la relación? Es desde que tú empiezas a reclutar a la persona. En donde tú ves una publicación que dice, la persona que va a ocupar este puesto tiene que tener buena apariencia física. Discriminación. Eso es un tema de discriminación. La persona que va a ocupar este puesto tiene que ser mujer. Pero vamos a hablar de que cuando tú involucras a la persona, la incorporas en la empresa, tú le dices a la persona que tiene que usar minifalda. Es el uniforme. Ese es el uniforme. Tiene que usar pantalones cortos, tal vez a tal altura. Tiene que usar escotes. El uniforme que le imponen al empleado. Entonces, todas esas cosas son parte de la cultura de la empresa, de la cultura de la organización. Ahora, si tú tienes una empresa en donde tiene una cultura clara, en donde no aceptamos el acoso, soy una emprendedora. Tengo un car wash, ¿verdad? Tengo un car wash. ¿Por qué mis lavadoras de car wash tienen que tener pantalones cortos? Bueno, aparte del calor. Bueno, pero perfecto. Vamos a ponerle pantalones deportivos. Si no, tú la estás exponiendo, porque la cosa tiene que ser tanto a lo interno como a lo externo. O sea, perdón, la cultura de no acoso debe ser tanto a lo interno como a lo externo. Entonces, si tú quieres que a lo externo la gente entienda que tú no toleras el acoso, tú tienes que empezar con a lo interno. Entonces, no tengo tiempo, pero puedo crear una cultura. Señor, usen mucho ChatGPT. ChatGPT te crea una cultura rápido. Ahora tú la revisas con un abogado, que no vayas a incluir, porque ChatGPT tampoco no tiene la solución, la solución para todo. Pero te crea una cultura muy claro, te crea, perdón, una cultura no, una política, te crea una política, tú la revisas, la preparas y la adaptas a lo que es tu realidad organizacional. Vamos a crear un canal. ¿Cuál es el canal? Vamos a crear un correo que nada más va a llegar al dueño. ¿Por qué? Porque el dueño es el primero, el más importante. Ahora bien, si es el dueño que me está acosando, el empleado no va a ir donde el dueño. Vaya al Ministerio de Trabajo. Ahora, no es el jefe que me está acosando. Bueno, lo mando al correo electrónico y pongo tal vez una denuncia anónima. Y mire, la persona fulana de tal está acosando al empleado de tal forma. Y si usted tiene prueba en la anexa, la empresa no hizo nada, vaya al Ministerio de Trabajo.
Lo importante es que las personas sepan que el Ministerio de Trabajo no está nada más para calcular prestaciones laborales. El Ministerio de Trabajo está para asistir al colaborador, para que el colaborador pueda verificar y comprobar sus derechos laborales. Tú sabes que uno de los temores de acercarse al Ministerio de Trabajo, y eso es algo que lo escucho en conversaciones que se dan en la misma cuenta de Laboralmente, si me acerco, y es una pregunta muy real, a la que yo misma no tengo una respuesta que te puedo dar porque lamentablemente son realidades a las que la gente se enfrenta y son experiencias que cada quien tiene que tener dependiendo su realidad. Si me acerco al Ministerio de Trabajo, que es la entidad que está destinada a crear o ayudar a mi bienestar como colaborador, o no como colaborador, como persona dominicana que está ejerciendo un trabajo, entra el Ministerio de Trabajo, hace su investigación, todo el asunto. Y por falta de discreción, se da cuenta o se dan cuenta que se trata de que yo fui quien hice esa denuncia. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo después? Y esa es una duda que yo creo que mucha gente se ha hecho y ha dado un paso atrás. Quizá con todo el deseo de hacer las cosas como se pueden hacer, porque esa es la puerta, ese es el canal para hacerlo. Y entonces luego sucede que dicen, ok, pero tengo que pensar en mi futuro. Quizás este empleador, exactamente, este empleador, como este país es bien chiquitico, le dice a este otro empleador que yo hice esto y eso no es muy bien visto, y entonces ¿qué va a pasar? Y entonces la gente da un paso atrás. Mira, el Ministerio de Trabajo tiene una obligación de resguardo hacia el trabajador y debe mantener las mayores discreciones al momento de atender un tipo de denuncia de cualquier naturaleza, inclusive una denuncia por no pago de horas extras. Entonces, lo primero es que el Ministerio de Trabajo tiene que mantener eso. Incluso las denuncias ante el Ministerio de Trabajo pueden ser incluso anónimas. Y ellos pueden darle un tratamiento de anónimo y mantener reservada. Ellos tienen unos protocolos para eso. Lo que sucede es que yo no te puedo decir que no vaya a pasar. Puede pasar. Ahora bien, si eso pasa y por eso la empresa toma represalias en contra de ti, tú como trabajador tienes el derecho de demandar la reincorporación hacia la empresa si tú decides querer volver a esa empresa, si te desahuciaron, si te desvincularon posteriormente a eso, que sería, vamos a decir, hay que ver, porque si ya tú sales de una empresa donde básicamente tú denunciaste la cosa y al final de cuentas te denunciaron, no sería lógico que tú quisieras volver a esa empresa, ¿verdad? No sería lógico, pero vamos a empezar que sí. Vamos a empezar que sí, que sea la empresa donde tú decidas estar. Pero en el caso contrario, tú como trabajador y tienes todas las condiciones siempre de saber que tú puedes dimitir si tú no estás cómodo en tu lugar de trabajo. Yo creo que tú nunca deberías poner en juego lo que es tu seguridad física y psicológica. Una persona que es objeto de acoso, de cualquier naturaleza, acoso sea por una cuestión de sobrecarga de trabajo, porque mi jefe me llama los sábados a mí, solamente a mí, me llaman los sábados para darme trabajo. Y a fulano siempre le dan permiso para irse más temprano. Y ni siquiera tiene la mayor carga de trabajo como yo. A mí siempre me llaman la atención por lo que hagan otros y yo no tengo la culpa de eso. Cuando tú vives una vida de ese tipo, una vida tan estresante, tú no quieres ir a trabajar. Todos esos memes que salen de mañana es domingo, hay que ir a trabajar y empiezas a llorar y todo eso, es parte de una gente que vive en un mundo, un trabajo donde no quiere estar. Entonces, tu salud física y psicológica es más importante. Entonces, una persona que tiene acoso tiene estrés, insomnio, genera problemas de salud, ansiedad. Entonces, todo eso tú lo tienes que ver. Entonces, tú dices, bueno, Yolemni, pero es que yo tengo 15 años trabajando ahí. Yo no quiero dejar mis prestaciones laborales. Ahí tú tienes que poner en una balanza, porque yo tengo que ser muy realista. Una balanza, ¿qué es lo que más importante para ti? ¿Qué es importante? Bueno, tú dices, la empresa ha incumplido contigo, vamos a recabar las pruebas. Busca un abogado. Busca tus pruebas de que tú eres una empleada que eres sujeto de acoso. Vamos a probarlo. Hay muchísimas sentencias sobre casos de acoso en la República Dominicana. Probada sentencia contra bancos, contra Zona Franca, contra MIPYMES, contra todo tipo de empresas. Y lo único que tú tienes que probar es que el acoso se ha concurrido, porque cuando se dimite, hay que ser muy claro. Cuando tú dimites, eres tú como trabajador que tienes que probar que fuiste objeto de acoso. No la empresa que va a probar que tú no fuiste, no. Tú tienes que probar primero que fuiste y la empresa va a probar que no.
Entonces tú tienes la prueba, dimites y entregas ese proceso a un abogado y bueno, a Dios para que te ayude en el camino. Entonces, tú tienes tu proceso y tú dirás, bueno, mi referencia laboral. Si tú vas a una entrevista de trabajo posteriormente y dices, ¿por qué saliste? Bueno, yo dimití porque fui objeto de acoso. Tú puedes decirlo. Y yo no creo que una empresa vaya a descalificar a un trabajador por eso. Tú no vas a ir a hablar mal de tu otra empresa, pero vas a decir, mira, yo tenía una situación de seguridad que créanme que cualquier persona de recursos humanos que te va a entrevistar, que vea esa sinceridad de ti, lo va a valorar. Yo creo que eso es, y gracias por la explicación como la diste, porque así como llegan los pensamientos negativos, hay que pensar en que las cosas sí funcionan. Porque así como tú diste ejemplos de sentencias que ya pasaron y se dieron en diferentes industrias, es el día a día. Ese es el día a día. Y las personas, y yo creo que mi mamá va a estar muy contenta de que yo diga esto, el que hace su diligencia le va mucho mejor que el que aguanta callado. Porque el que aguanta callado tiene el orgullo quizás de decir, bueno, no dije nada, encontré otro trabajo, no tengo nada que decir, pero eso se queda aquí. Eso se queda en el cuerpo porque tú te enfermas, porque como tú decías, y me encantó que usaste la palabra vida, no necesariamente un mal trabajo o un mal 8 a 5 o un mal ir a una oficina, la vida, porque el trabajo afecta la vida. Entonces, escoger es muy difícil, yo creo, para una persona escoger entre el ejemplo que tú ponías de dejar la famosa liquidación. ¿Cómo voy a dejar mi liquidación? Michelito. Ajá, Michelito, mi ahorro, ¿verdad? Porque es como el ahorro que tengo guardado ahí, ¿verdad? Es una decisión difícil porque no sabemos la realidad de la gente que lo está diciendo. Y la verdad es que en el caso de la mayoría, nadie va a querer dejar, entre comillas, dinero. Lo que pasa es que hay una mala concepción del uso Claro de las que prestaciones sí. laborales, es un ahorro. Claro que Las prestaciones sí. laborales están concebidas para que el empleador indemnice a ese colaborador con el que termina una relación sin Claro. ningún aviso, que no haya cometido una falta. Entonces, para eso está concebida. Y uno de los problemas más grandes es que nosotros tenemos un seguro de desempleo que no está en funcionamiento. Entonces, la gente le da mucho miedo. Tenemos el tema de que creemos que esa es la salvación de la casita que estoy construyendo, el dinerito. Sí, yo lo entiendo. Todo. Y créeme, yo me pongo en esa posición. Claro. Porque yo también soy empleada, pero también soy emprendedora. ¿Y qué yo pienso cuando me pasa esto? Yo digo, ¿qué es más importante para mí? Mi ¿Qué salud vale emocional, más? mi salud emocional, mi salud profesional, porque Y también te física daña. también. Te daña tu salud profesional, porque Claro. tú, como estás sometido a un acoso, tú no tienes ese ímpetu de presentar propuestas, de ser más, de dar la milla extra, de dar todo para que todo el mundo pueda ver todo lo que tú eres capaz. Entonces tú empiezas a tener un desempeño mucho más bajito. Y tú ni siquiera te sientes inspirado. O sea, es horrible, señores, trabajar en un lugar donde uno se sienta bien. Pero es horrible cuando tú trabajas en un lugar en donde todo el mundo sabe que está pasando esto y nadie hace nada. Entonces también es horrible que tú como compañera de trabajo veas que una persona que tiene tal vez menos fuerza que tú, porque hay personas que tienen una personalidad retraída, que una persona que tú sabes que esa persona no va a tener ese empoderamiento para irse adelante, que no denuncies. Por eso yo digo que la línea o el canal de denuncia debe existir, para que si yo veo que una compañera mía está siendo acosada, yo pueda denunciarlo y que esa persona sean investigada. Y bueno, hay algo que tener claro. No, el mayor problema muchas veces en estos casos de la denuncia es que todo el mundo espera que el resultado sea la desvinculación. Y no es así. Hay opciones muchísimas. Está la opción de que los empleados se dividan de espacios físicos, que cambien de departamentos, que un empleado trabaje teletrabajo. Está el tema de que esa persona que tal vez lo que tenga una conducta de que bocón, se mande a unas secciones de coaching. Está la opción de que tú sea pues básicamente enviada a otro departamento o básicamente pues tú pases a trabajar remoto 3 veces a la semana y la otra persona 2 veces a la semana y nunca choquen en el mismo lugar de trabajo. Hay muchísimas opciones. Entonces no siempre la opción es la de vinculación. Y sobre todo porque hay que ver a veces cómo afecta eso en la empresa. La empresa va a tomar eso en consideración. Y es lo que pasa. Cada vez que una persona va donde nosotros los abogados y nos dice a nosotros, tenemos una persona que
que tiene una denuncia de acoso, pero es nuestro gerente de, por ejemplo, de ventas. Nosotros no podemos sacarlo todavía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros le dimos, entendemos, pero esta persona está diciendo que este señor está haciendo esto. Y la empresa dice, bueno, sí, pero espérate, yo no lo puedo sacar de una vez porque está pasando esto. ¿Qué hacemos como empresa? ¿Qué hacemos como abogado? Bueno, vamos a recomendarte una medida de resguardo. Exacto. Esa persona ponlo a hacer esto y esta persona ponlo acá. Y básicamente vamos a abordar, vamos a investigar. Porque imagínate tú que seas denunciado por acoso. Y realmente que esa muchacha está enamorada de ti. Porque no hemos hablado del acoso que va de la colaboradora hacia el jefe. Que es uno de los casos más funny que yo siempre veo, porque ya lo he visto. Un caso en donde la colaboradora estaba obsesionada con su jefe. Y ella estaba tan obsesionada con su jefe que ella lo denunció ante la fiscalía por supuesto acoso. Wow. Y el señor era casado, tenía a su esposa, y el señor tuvo que recibir en su casa una denuncia por acoso. Y él nunca acosó a esa chica. Y esa chica estaba enamorada y obsesionada de él. Y él no era el acosador. La empresa, ¿qué tiene que hacer? Investigar bien. Cuando se va y se revisa la información y se verifica que el hombre nunca había acosado a esa chica y que el problema era que ella estaba obsesionada con él porque ella le escribía, le daba like a todas las fotos de Instagram. La empresa, ¿qué tuvo que hacer? La empresa tuvo que dividirlos. En este caso no pasó así. La empresa no hizo nada, que fue lo peor. Y que lamentablemente, pues el destino hizo que la persona terminara, la chica terminara yéndose de la empresa. La empresa al final nunca hizo nada. Pero ese empleado tenía en su derecho, el derecho de dimitir. No lo hizo porque tenía 15 años, vio la empresa crecer, era gerente de ventas, no quería afectar a la empresa y también se sentía muy conectada con el crecimiento de la empresa. Pero eso fue una suerte que tuvo esa empresa. Pero ese empleado pudo haber dimitido. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situaciones, es donde tú te das cuenta. Primero, el acoso puede venir de cualquier lado. De cualquier forma. Pero sobre todo es cómo vamos a darle tratamiento al acoso. Yo creo que es mucho más fácil pensar que el acoso siempre viene... tenemos estereotipos de acoso, que son primero el hombre es siempre el culpable y la generalidad, de verdad. Cuando decimos siempre funciona así. Siempre el hombre y siempre es quien está por encima en la jerarquía. Pero dándole ahí un poquito de razón a la generalidad, es que quien está en el lugar de poder, por así ponerle un nombre, siempre va a ser quien está por encima. Porque quien decide, por ejemplo, cargarte de muchísimo trabajo es quien está por encima. Pero no excluye los casos como lo que tú mencionabas. Y tampoco excluye los casos en que quienes son tus acosadores son tus mismos compañeros de trabajo. Y ahí entran muchísimas cosas. Hay uno que se llama Mobbing, que es uno de los más famosos, que lo mismo, es como un bullying dentro del... Como el bullying de los Exacto. colegios. Como el bullying del colegio que ahora está en el trabajo. Es más o menos. Y pasa así. Porque hay oficinas que... A mí me da mucha risa eso, pero hay oficinas que tienen como ese target de que, ok, para este equipo de trabajo, específicamente mi perfil es estudiantes recién terminando de una carrera, que tengan X o Y cualidad, y entonces armamos un equipo como más o menos dentro de la misma rango de edad y todo eso. Entonces a mí me da mucha risa porque parece como un curso de colegio, y entonces ahí es que se dan toda la cosa. Entonces eso puede salir muy bien, como también puede salir muy mal. Porque puede salir bien cuando las personalidades van como ahí un poco alineadas, se complementan, son personas que tienen quizás un nivel de madurez ya, profesionalidad, van aprendiendo, tienen un buen líder a su cargo, pero también se dan los casos donde se dan ese tipo de cosas que uno pensaba que se habían quedado en el colegio, donde por alguna forma quizá de discriminación o quizá por alguna forma de que simplemente existe un bully dentro del grupo y es la persona que tiene como la guía o el líder del grupo, por así decirlo, como mismo pasaba en el colegio, puede pasar en el trabajo. Entonces, yo creo que ahí, no voy a decir que es más difícil, porque la verdad es que en todas las situaciones, arriba, abajo, compañero, el mismo trabajo a nivel general, de forma cultural, son situaciones muy difíciles. Pero yo creo que una de las más complicadas es cuando es tu mismo equipo de trabajo. Sí, eso me da mucha risa porque yo en una de las charlas que doy al respecto del tema del acoso, hago el ejemplo de un caso de una vacante que tiene años disponible.
Y estamos esperando ese famoso recurso que van a traer de la NASA, que fue construido por el ingeniero más importante de todo Estados Unidos, y que el tipo fue formado en la mejor universidad del mundo. Estamos esperando ese super recurso. Y la empresa tiene años buscándolo. Por fin llega. Ese recurso está aquí. Sin embargo, ese recurso es chino. Y el tipo tiene una cultura completamente de negrero. Es un negrero. El tipo quiere que trabajemos de lunes a lunes. Y el tipo no sabe lo que es fin de semana porque él trabaja, mira, no 24 horas, vamos a decir 48 horas, y el día no tiene 48. Y que si tú te vas temprano, te mira mal. Pero el tipo es nuevo, él es el gerente, y tenemos un departamento completo que se vuelca en contra de esa persona. Entonces empieza lo que es el bullying de un grupo contra uno. Todo el mundo le vamos a hacer bullying a ti porque tú no conoces la cultura del dominicano. Mira el chinito o no sé qué. Y es difícil. Empiezas a hacer bullying. Él no sabe de esto. Usted no sabe de esto. ¿De qué usted está hablando? Eso no se usa así. Eso no se maneja así. Y ese bullying de tu grupo de trabajo en contra de ti es fuerte. Entonces la represalia. Él viene en contra de ti, contra de tu grupo, en donde él empieza a tener reprimenda en contra del grupo. Entonces aquí hay un problema de clima. Un clima tóxico, un clima muy complicado. Entonces pierden todos. Pierde la empresa, porque la empresa pierde un equipo de trabajo productivo. Exacto. Pierde el recurso que lo trajo de la NASA, de Marte, lo importó, lo expatrió, le compró la casa, la familia y todo el mundo. Y pierden los colaboradores, porque pierdes todo un periodo de tiempo en donde tú pudieras haber siendo evaluado para alguna posición, pero simplemente te enfrascaste en hacerle bullying a un compañero de tuyo de trabajo en vez de promover lo que son tus competencias y capacidades. Entonces tú dices, es difícil cuando es entre compañeros, vamos a decir, entre compañeros de un mismo nivel. El problema está en cuando la empresa no lo sabe identificar. Y por eso es que yo digo, recursos humanos tiene que conocer el negocio. Pero el negocio no es conocer, saber a qué se dedica la empresa, no, el negocio de cada área. El negocio del departamento de venta no es el negocio del departamento de mercadeo. Así mismo. Pero tiene que conocer a sus recursos. Y tiene que identificar oportunamente. Pero tú no tienes que esperar una denuncia para tomar una medida. Y lo peor de todo es cuando el acoso viene de recursos humanos. Cuando el acosador es el departamento de recursos humanos contra un equipo. Mira, pero tú dijiste algo muy fuerte. No, pero que eso pasa. Cuando el departamento de recursos humanos toma medidas que ella entienden que son homólogas para todo, pero solamente afecta a un solo equipo. Ese tipo de medida discriminatoria, porque tú lo que quieres es afectar a una persona, va dirigida a un grupo particular. Pero tú te dices, no, es para todo el mundo. No. Todo eso se puede verificar. Y todo eso tiene consecuencias legales. Si tu colaborador, si un compañero le hace bullying a otro, es una causal para despido. Recursos Humanos se dio cuenta y verificó que tú le estuviste haciendo bullying a un compañero. Ese empleado puede ser despedido por una agresión contra un colaborador. Si la empresa está haciéndole cuestiones de discriminatorio contra un equipo, ese equipo puede dimitir en masa, una dimisión en masa. Porque estamos hablando de que todo ese equipo fue afectado. Si ese colaborador es sometido a acoso, puede dimitir. Entonces, hay consecuencias para cada parte aquí. El tema del acoso es, lo más importante del acoso es poder probarlo. Poder probarlo. Y es lo mismo que pasa con el despido. No es que nosotros digamos que es difícil, pero lleva su trabajo, tiene su trabajo y lleva su análisis. Y para eso tú necesitas una persona que lo vea blanco y negro. Y es bien difícil, blanco y negro, porque todavía en blanco y negro uno dice, bueno, pero es que no sabemos si fue que lo criaron, esa no es la intención, esa no es tal cosa, o quizás fue el momento, o esa es la forma que él conoce, y ahí empezamos con el acomodar, como decíamos ahorita, el acomodar las situaciones, porque nosotros mismos lo vemos así. La normalizamos, exacto, la normalizamos porque nosotros mismos la vemos así. Y yo creo que es bien difícil porque hay situaciones donde no son tan blanco y negro, que hay como un gris, pero ese gris se mantiene y entonces genera el mismo efecto de como si desde siempre hubiera sido un acoso a la clara.
Existen los acosadores silentes que viven en la organización, que la organización lo acepta. Claro. Eso no es mentira, eso es real. Ujú. A veces la organización sabe quién es el acosador. Claro. Que mira, nosotros sabemos que él es un acosador. Y tal vez no lo identifica como acosador, sino sabemos que él Sabemos que él es que hace tal cosa. que él es que hace Ujú. eso. Él es así, nosotros lo queremos así porque él Ujú. es muy bueno, él es el mejor vendedor. Él es el Excelente mejor en ejemplo. esto. Ujú. No. Por eso vuelvo y digo, ¿cómo me siento? ¿Cuáles son mis derechos? Tú como empleado tienes derecho a decir, no, no lo acepto, no, ya Ujú. basta. Eso puede ser así con otro, pero conmigo no. Tú no vas aquí a faltarme el respeto a mí, tú no vas aquí a avasallarme, tú no vas aquí a discriminarme. Ujú. Eso lo permites tú, si tú quieres. Ahora bien, tú dirás, bueno, pero no puedo hacer nada. Sí puedes hacer algo. Sí puedes denunciar. Recursos humanos nunca hace nada. Es que recursos humanos nunca hace nada. No Ujú. importa. Mande un correo por escrito a recursos humanos y dígale, yo estoy siendo objeto de acoso. O no tiene que usar la palabra acoso si no quiere. Ujú. Fulano de tal, en una reunión el día de hoy, usó unas palabras despectivas en mi contra y no me sentí cómoda. Ujú. Quiero que por favor tomen medidas al respecto. Si recursos humanos no hace nada, vamos a decir que no te enteres. Tal vez hizo algo y no te enteraste. Ujú. Si vuelve y pasa otra conducta, usted vuelve y manda otro correo. Y usted tiene su legajo de evidencia de que usted ha estado denunciando formalmente a la empresa eso. Si la empresa no hace nada, ya usted tiene claro ahí cuál es la ruta. Lo hemos venido diciendo Ujú. en todo el trayecto que hemos venido hablando. Usted puede dimitir. Usted tiene aquí pruebas de que usted ha estado denunciando a la empresa de que esta persona está haciendo esto. ¿Usted tiene alguna grabación, algún correo electrónico en Ujú. donde usted ve que esa persona ha hecho esto? Usted tiene las llamadas que te llaman tarde de noche para pedirte trabajo. Y que eso no va más a pasar contigo. Tú tienes los chats con tus compañeros de trabajo. Ven acá, pero dame a mí, ¿qué me pasa esto? Que a mí me llaman esto. Porque generalmente existe lo que es el Sí. subchat. El chat del equipo y el chat que tenemos los Claro. otros, ¿verdad? Ujú. Entonces en ese chat, pero ven acá, dame a mí, que fulano me manda esto a esta hora de la noche. ¿Por qué nada más a mí? Ujú. O tú le preguntas a tu jefe con valentía, ¿por qué siempre es a mí? ¿Por qué eso siempre nada más me pasa a mí? Y usted todas esas evidencias la va guardando y la tiene el momento de que a usted le toque tomar una decisión. Si le pasa, porque puede ser que sea un conflicto, como le dije, conflicto laboral es una situación de una vez. Una vez, el jefe una vez desatinadamente me dijo, mira, cónchale, pero tú nunca la pegas. Yo no sé, te vamos a tener que votar porque no hay Ujú. forma de resolver contigo. Es una amenaza de que te vamos a sacar, una recriminación contra la persona. Y tú dices, bueno, espérate, eso directamente no es acoso en ese mismo momento. Ahora, reiterativamente, sí, siempre está sometido a una cuestión de amenaza. Te usan como básicamente de zamba del equipo. Todo el mundo se ríe, no, porque fulana es la que hace eso, ella es la que hace aquello. Ujú. Y siempre tú. Hacen, vamos a decir, dicen mentiras, calumnias en tu contra. Dicen, no, fulana, ella anda con fulano, y tú lo escuchas en el rumor. Ajá. Todo eso es un tipo de acoso. Y entonces el jefe agarra y vuelve y lo comenta con fulano, o no el Ujú. jefe, la secretaria con la otra secretaria, o por ejemplo el mensajero, ya tuve que el mensajero está hablando, no, pero que fulana vino en un carro nuevo, eso fue el fulano que se lo Ujú. regaló, y hay que ver qué anda ese hombre. Todo eso, todas esas calumnias, es una forma de bullying. Eso es un bullying. Así es. Toda cosa que genere un comportamiento diferente al natural. Lo que pasa es que la gente no sabe cuál es el natural. La gente no sabe cuál es el comportamiento natural porque está Porque fuera en el normalizado. trabajo. Está normalizado. Tú sabes que nosotros nos enseñaron que eso no es algo de un buen empleado. Todo lo que tú estás diciendo, mientras tú lo estabas diciendo, yo lo que estaba pensando es que eso no lo hace un buen empleado. A nosotros nos enseñaron la forma de ser buenos, de, como decíamos ahorita, quedarse callado. Tú aguantas hasta el día que no aguantes más. Y el día que tú no aguantas más, pues entonces te vas. Porque tú tienes dos cosas, o aguantas y sigues cobrando, o te vas y dejas de cobrar. Esa es realmente como la solución que nosotros tenemos en la cabeza, como nos pasaron el chip, nos pasaron la batuta.
Y entonces están los otros que son un poquito más rebeldes, que no duran, no aguantan ni que se fue el aire La hoy. generación de cristal. Exacto, que el aire le están dando mantenimiento hoy y ya eso de que, bueno, este trabajo aquí está como problemático porque mira, aquí el aire no funciona, yo me voy para otro porque por eso. Y la verdad es que mientras tú lo decías, yo me quedaba pensando, es que el que hace eso, que está en su derecho, porque estamos hablando de una persona que está en su 100% completo derecho de hacer y está correcto, porque en nuestro primer trabajo, o lo primero que nosotros tenemos que velar, en un trabajo, en una relación, donde sea, es nuestro bienestar. Y todo lo que tú dices, que es completamente cierto, y nosotros lo estamos escuchando y estamos diciendo que sí, así, asintiendo con la cabeza de que sí, es verdad, excelente, mandar los correos cada vez que tal cosa. Claro, en situaciones reales, porque también sabemos que hay personas Claro, para eso se debe que, investigar. exactamente, que quizás no tienen las mejores intenciones, tienen malas intenciones, para decirlo correctamente, Ujú. y se aprovechan de este tipo de cosas para decir, bueno, esta persona que quizás en algún momento, no sé, me hizo una maldad, bueno, esta es la forma de devolverlo. Pasa también en el trabajo. Pero todo eso que tú dices que está correcto, tú te pones a pensar y tú dices, ok, eso lo hace una persona que sale mal de la empresa, que la gente no quiere saber de esa persona y vamos a lo de ahorita. Ay, mis referencias laborales, todo eso. Pero ¿y tú? El trabajo sigue siendo trabajo. Mira, lo que pasa es que aquí hay que partir de una actuación de buena fe. La persona no puede utilizar esta vía y herramienta como una forma de salvavidas, de salir con mi dinero, como dicen. Yo me voy con mi dinero porque mi jefe todos los días, por ejemplo, hoy Olemni me dio a mí la fórmula perfecta para yo irme con mi dinero. Mi jefe me manda correo todos los fines de semana, él me llama todos los fines de semana, yo tengo toda esa prueba, yo puedo dimitir. No, no es así. Eso no es tan lineal como usted tal vez lo quisiera ver. No es que estoy diciendo, pero ahora es más complicado. Ajá. No, no, no. Lo que estoy tratando de decir con esto es que toda esta situación y todo esto que pasa lo va a ver una tercera persona que es un juez. Y el juez va a evaluar si ciertamente se dieron las matices de un acoso, si ciertamente tú fuiste sometido a una condición de acoso. Y yo no estoy diciendo nuevamente que es complicado. Simplemente lo que estoy diciendo es que así como tú dijiste, yo tenía un conflicto con esa muchacha y este es mi momento de resolverlo. Es que ese conflicto debía haber estado registrado en algún lado. De ese conflicto hay algún testigo que la empresa va a llevar para probar de que tú tenías un conflicto con esa colaboradora. Todo eso se va a verificar. Y tú tienes que saber que tú tal vez no eres abogado, pero que tu abogado se tiene que sentar a evaluar todas esas pruebas que tú tienes. Entonces, antes de tú tomar una decisión de este tipo, asesórate. Vaya al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo hay muchísimos asesores que realmente están ahí y te van a dar la información. Me da mucha pena a veces que las personas van con una información errada porque el asesor tal vez a veces no indaga suficiente. Pero créeme, si tú buscas una persona, un abogado, que te pueda verificar la situación a la que tú estás sometida, tú lo vas a ver. Hay cientos de tipos de formas de acoso. Yo sé y entiendo perfectamente el cómo una persona y el miedo y el terror que puede ser para ti, que tú te reportes a tu jefe inmediato y que tu jefe inmediato no sea desvinculado y que el desvinculado seas tú. Eso puede pasar. Pero todavía aún así pasa una situación como esa y tú fuiste objeto de acoso y tú tienes tu evidencia, tú tienes cómo demandar a la empresa. Y tú tienes el derecho de cómo pedir que a ti se te indemnice por esa situación. Porque al final de cuentas, si tú como empleado, como empleador, violaste tu obligación de seguridad frente a mí, y eso a mí me causó un daño psicológico, un daño físico que yo pueda probar, eso se resuelve con la reparación de daños y perjuicios. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que llevar claro el mensaje es qué es lo que queremos. Queremos que las empresas tengan una política, tengan un protocolo, que tengan una cultura de no acoso. Queremos que los trabajadores conozcan sus derechos, conozcan sus límites, o sea, los límites que pueden aceptar y los límites que no pueden aceptar, y que ellos puedan de manera segura denunciar cualquier situación de acoso. Y queremos también que las personas que son sometidas a una cuestión de acoso tengan las herramientas y las informaciones claves
para en el momento en que estén ante una situación de acoso, puedan denunciarlo y tomar las medidas necesarias para resguardar su seguridad física. Su integridad física para mí es lo más importante. Su dignidad, su integridad psicológica. Y que tú en algún momento, si eres objeto de acoso hoy en día, puedas tomar la decisión sobre una base de ti, de tú primero y después lo otro. Porque lo más importante es que tú puedas cuidarte, de que tú pienses en ti, en cómo tú te sientes y que tú puedas trabajar en un lugar donde tú te sientas cómodo, donde te sientas seguro y donde te sientas bien. Yo me quedé aquí asintiendo. Sí, porque la verdad es que todo lo que hemos hablado, todos los tipos de acoso que hemos mencionado, todas las formas que la gente tiene o las vías que la gente tiene para denunciar cualquier tipo de acoso, es como que tú lo escuchas, escuchándola a nosotras conversar, y tú dices, bueno, sí, está bien fácil. Pero yo creo que esto es un llamado, como un llamado de alerta quizás, para esas personas que dicen, bueno, es que realmente esto es lo que me toca. Esto es lo que me toca porque es que de aquí que yo como. Y yo no puedo poner en peligro lo que yo como porque yo soy madre de 2 personas, de 2 niños, por no decir adulto, adolescente. Y a mí que me toca llevar eso. Entonces a mí me toca aguantar esta situación. Son, por poner un ejemplo, situaciones bien complicadas donde la gente se encuentra y son las realidades que hacen que uno sopese, como el acercarme, el denunciar, el hacer. Sin embargo, cuando las cosas se hacen en orden, yo soy bien partidaria del orden, yo creo que hay un resguardo en ese orden. Y saberlo, iniciar con escuchar este tipo de conversaciones, saber que hay soluciones, porque muchas de las veces lo que pensamos es que no hay soluciones de ningún tipo. El ejemplo que poníamos ahorita, en mi empresa ni recursos humanos hay. ¿Cómo va a haber una solución para mi caso? Pero existen soluciones que se adaptan de alguna forma u otra, porque la cosa hay que verla desde los ojos de la posibilidad. Porque lamentablemente una persona cuando es víctima, aparte de todo lo que conlleva cargar sobre sus hombros el ser acosado, hay un tema psicológico que se crea y es el que quizás yo me merezco esto. Así es que se trabaja. El trabajo es el único tipo de trabajo que yo conozco. Luego cuando la persona sale de un espacio de ese tipo y llega a un espacio seguro o a un espacio más sano, se lo encuentra como algo extraño de que es el trabajo. Lo mismo pasa con las relaciones, para no irnos así tan profundo, pero es lo mismo que sucede. Cuando uno sale de una situación complicada, por no ponerle quizá la palabra tóxica, que tú llegas a una situación un poco más sana, tú te lo encuentras extraño. Y eso es lo que pasa con la costumbre. Y la costumbre viene por la normalización que decíamos al inicio. O sea que yo creo que quien escuche esto ahora, que lo escuche después, que lo repita quizás, yo pienso que nos llevamos, aparte de enseñanza, nos llevamos también como esa, voy a usar la palabra empoderamiento, y quizá como que nos despierta un poquito a entender no solo la importancia de crear canales, de prevenir y todo eso, sino también de tener los ojos bien abiertos para no normalizar cosas que luego traen como consecuencias cosas incontrolables. Porque algunos de los escenarios que nosotros poníamos aquí, me encantó el que tú ponías del colaborador que es muy preciado por la empresa. Bueno, ¿y cómo voy a salir de este colaborador si ahora tenemos esto y aquello? Cuando se dan esos casos, que son completamente normales, lamentablemente, tuvo que haber pasado cosas antes que normalizaran que llegáramos hasta allá. Y si estoy alerta desde el inicio y no permito que las cosas pequeñas se mantengan, no normalizo y no llegamos hasta ese extremo. O sea que yo pienso exactamente. Y también es una responsabilidad de todos. Porque quizás yo no estoy siendo acosada ahora, quizás tú no eres acosada ahora, pero fulana, sí, que yo lo estoy viendo, sí. Y yo creo que eso también es responsabilidad de nosotros. Porque tú y yo sabemos que en el trabajo cada quien anda velando por lo suyo. Pero es muy común, ¿verdad? Por eso es que yo debo insistir en que el tema de la cultura es importante. La organización tiene que tener una cultura clara, una cultura muy, muy arraigada, y que el colaborador la conozca. Y la cultura no es solamente la cultura del no acoso, es una cultura a nivel general. Porque si tú eres una persona, volviendo al tema de oficina de abogado y al tema de publicista,
que realmente no vas a tolerar algunos tipos de formas de convivencia que se pueden dar en estas diferentes empresas, entonces tú tienes que estar claro de que ese no es el lugar al que tú debes ir. Pero también tú como empresa tienes que tener claro de que ese no es el colaborador que tú quieres en tu empresa, porque él no se adapta a tu cultura. Y él va a sentir que esa forma de convivencia entre colaboradores es un tipo de acoso. Entonces, partiendo desde ahí, la cultura de la organización tiene que ser muy clara y tiene que estar muy definida. Y que tú como colaborador recuerdes siempre, que siempre se lo digo a la gente, las entrevistas de trabajo no es de una vía, es de doble vía. Tú estás buscando, si ese es el lugar, en este momento de tu vida, con lo que tú estás buscando, cuáles son tus metas de tu vida, el lugar a donde tú quieras estar por muchos años, o simplemente estás buscando un salario, o simplemente estás buscando un lugar para quedarte, ¿verdad? Y la empresa tiene que ver si tú eres la persona que se adapta a lo que yo busco, más allá de tus capacidades técnicas, tus capacidades blandas, tal vez, tus competencias blandas, perdón, también. Y también si tu forma, tu cultura o tus valores van atados a lo mío. Igual tú como empleado. O sea, no es solamente que te lea los valores, la misión y a qué se dedica la empresa antes de llegar para tú saber, es que tú confirmes de que ese es el lugar a donde tú quieras estar. Porque al final de cuentas, alguien me enseñaba, un amigo que aprecio mucho, me decía a mí, cuando tú aceptas ese tipo de cosas en donde eso no va conmigo, pero lo acepto, es cuando tú estás poniendo en juego y donde tú estás negociando tus propios valores personales. Entonces tú tienes que saber y tener claro que al lugar donde tú vas a trabajar, tener claro si esa empresa tiene o no una cultura de acoso, una cultura de aceptación del acoso, una cultura de inclusión, una cultura de no discriminación. Y tú tienes derecho a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son las cosas que tiene la empresa sobre esto? ¿Cuáles son los protocolos? Claramente no llegará un momento de ser cansón, pero sí esa generación de cristal que tanto mencionamos, hacen esas preguntas. Así es. Y son difíciles de responder muchas veces. Así es. Entonces, recordemos que siempre es de doble vía. Esto es algo donde tú como colaborador tienes que saber que tú vales más. Que tal vez tú vales siempre sabemos que valemos más de lo que ganamos. Porque siempre entendemos que ganamos menos de lo que valemos. Entonces, si tú sabes eso, partiendo desde eso, cuídate más. Protégete, denuncia, informa, instrúyete, ayuda a tus compañeros, respeta a tus compañeros, promueve un ambiente de respeto. Enseñar a las personas lo que tú quieres de ella para que ella te den lo que tú le das. Pero sobre todo en un ambiente de respeto. En un ambiente en donde tú te sientas seguro y en donde tú hagas que tu compañero, que tus superiores vean que tú te sientes seguro y que ellos se van a sentir seguros frente a ti. O sea, tú hacia ellos es una reciprocidad. Me gustó mucho que tú dices eso de que lo que uno hace, que sea lo que tú esperas del otro. Porque a veces nosotros tenemos comportamientos erráticos por diversas razones y no pensamos que nosotros también estamos causando cosas o estamos generando formas en la cultura o en el equipo. Yo creo que eso es algo a pensar, de que nosotros también colaboramos cuando respetamos y cuando ponemos un alto a cosas sencillas que quizás puedan ser un trago un poquito amargo en el momento, puede pasar, porque es que a veces no queremos pasar como en los pesados. Pero esos momentitos pesados son los que hacen que se allane el camino. Y que ya la cosa que una broma quizás fuera de lugar ya no pase tan desapercibida como solía ser, pero ya no pesa tanto, ya no duele tanto el tragarlo, porque ya el momento desagradable es solamente una vez. Y después se va entonces allanando el asunto. Yo pienso, este tema a mí me gusta mucho. Este tema hay muchísimo de qué hablar. Y duramos mucho para tratarlo aquí a nivel de conversación, porque yo quería, primero, yo te lo decía ahorita cuando hablábamos, no había encontrado una persona como que yo dijera, con ella me quiero sentar a hablar o con él me quiero sentar a hablar del tema. Y me alegró mucho haberte llamado, porque la verdad es que esta es una conversación que se queda corta para lo mucho que hay que tratar este tema y para lo mucho que hay que repetirlo, porque hay cosas que nosotros sabemos. Y quizá la persona puede decir, sí, eso yo me lo sé. Pero en el día a día, ¿qué yo estoy haciendo para recordarle a los otros que eso no lo sabemos? Porque siguen sucediendo cosas. Y lamentablemente van a seguir. Cada día más. Lamentablemente va a seguir. Porque es que el comportamiento humano es así.
a medida que vaya pasando el tiempo, señores, nosotros estamos expuestos a cuántas cosas. Que si las redes sociales, que si la vida, que se complica, que si esto, que si los hijos, que si la esposa, que si... son muchas cosas, son muchas cosas. Lo que hay es que, como tú decías, identificar primero el lugar donde estoy, porque eso va a indicar las respuestas a las posibles cosas que pueden pasar. Pueden pasar. Y en los casos menos ideales, quizás entender las mejores formas de actuar y de responder para protegerte a ti. Porque sí, tenemos derecho a protegernos a nosotros, también el espacio de trabajo. No, y sobre todo tener el valor de hablar. Totalmente. Tener el valor de hablar, de alzar la voz, decir las cosas que te gustan. Recordar lo que vengo diciendo, cómo me siento, cómo te sientes. Cómo te sientes es importante. Porque esto es una conducta y nosotros no podemos controlar la conducta de un tercero. La empresa puede tener todas las herramientas, puede tenerlo todo, herramientas, canales, línea, todo. Y sin embargo la empresa no pudo no pudo impedir esa situación. Entonces ahí queda de ti tú saber en la empresa que trabajas, porque yo te aseguro que si es una empresa donde yo sé que la empresa tiene un comité, tiene una persona que van a evaluar, que van a investigar y que le van a dar un tratamiento sano, adecuado, objetivo a esto, tú lo vas a hacer. Entonces, al final de cuentas, tú tienes que recordar cómo tú te sientes importante. Eso es importante. Y hoy, después de la pandemia, eso es aún más importante. Totalmente. Y esto es algo, como tú dijiste, viene creciendo, viene aumentando y se viene viendo más. En los tribunales se está viendo cada vez más el tema del acoso, el tema del mobbing, pese a que muchísima gente le va a decir que el mobbing no existe en el Código de Trabajo, lo cual no es cierto. El Código no lo establece de manera textual, pero el Código establece un principio, que es un principio que establece el derecho básico que tiene el trabajador, de que su dignidad personal sea respetada. Pero es que ese derecho no nace del Código, ese derecho nace de la Constitución. O sea, desde el momento en que se ha concebido República Dominicana como Estado de Derecho, usted tiene el derecho a que usted se le respete su dignidad, su integridad física, su integridad en todos los ámbitos. Entonces, tú tienes que saber que tú tienes ese derecho. Entonces, no tengas miedo de decir, de exigir que se te cumpla ese derecho. Claramente, dentro de un ámbito de respeto, tener cuidado a la hora de tú llevar esto, no volverte un ente de conflicto, sino un ente de solución. Y sobre todo es que el abordaje que siempre me ha gustado darle a esto, y el que hago con todas las empresas, es que debemos promover un no acoso laboral desde el punto de vista cuando ocurrió, sino tratar de prevenirlo. Y para prevenirlo, tú tienes que promover la cultura, promover tu posición de no acoso, y de que los colaboradores conozcan de manera adecuada cuándo deben anunciar, cuándo deben denunciar, cuándo deben informar. Y eso va a ayudar mucho a que esto pueda ser controlado. Eventualmente esperemos que esto no siga aumentando, como es lo que se ha visto. Tal vez se ve más ahora por el tema de las redes sociales. Claro. Se sabe más ahora, tal vez existía desde siempre. Y tal vez se entiende que existe más ahora porque ahora estamos más atentos que antes, posiblemente. Pero lo importante es saber que ya hay estadísticas y ahora mismo ya tenemos jurisprudencias, ya tenemos herramientas, tanto para que tú como colaborador te defiendas como para que la empresa se defienda. Entonces, tenemos que tratar de ser coherente con lo que hemos venido evolucionando. Con la evolución que le exigimos al derecho, vamos a evolucionar nosotros también en el derecho en la reclamación de manera oportuna. No dejes que ese derecho que tú tienes prescriba, que ese derecho que tú tienes de pedir y reclamar que se te dé seguridad, ese derecho prescriba. Haz las cosas oportunamente. O tal vez no pierdas el derecho de estar en la empresa. Quédate en la empresa. No te vayas. Y sencillamente denuncia para que la persona que haya cometido la falta sea sancionada. O no necesariamente que la sanción nuevamente, te voy a insistir, no es nada más desahuciar. Posiblemente la sanción sea que ese colaborador se vaya a un coaching y ustedes puedan ver un cambio. Pero que ya lo mandaba a 10 coaching y no ha funcionado. Bueno, pues la empresa lo va a ver. La empresa lo va a ver porque en algún momento la empresa va a tener que dejar de pagar ese dinero. La empresa es que lo paga. La empresa va a tener que tomar decisiones. Y tú dirás, bueno, pues si la decisión es votarme a mí, bueno, te va con tu dinero. Como tú dices, con tu chelito. O tal vez no. Tal vez la empresa lo que decide es sencillamente modificarte el lugar de trabajo.
lleva propuestas también. Mira, yo la verdad no me siento cómoda, yo quiero ver que la empresa evalúe en lo que investigan. Entonces la solución, pues, o sea, llevas un problema, trata de llevar una solución también. Aunque no te corresponde, dices, no me corresponde a mí llevar soluciones. Pero también tú puedes promover soluciones. Entonces al final yo siempre digo que esto es una conversación que da muchas vueltas, en muchas zonas, en muchas áreas. Y asesorar el tema del acoso nunca es lineal, siempre es caso por caso. Mentira, los abogados siempre dicen que todo es caso por caso, no, es caso por caso, porque cada caso tiene su complejidad. Es así. Yolemri, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, porque la verdad que ahorita estaba cayendo el mundo ahí con lluvia, pero lo logramos. Y yo creo que esto es una conversación que va a ayudar a muchas personas. Y alguien me decía, mi papá me decía ayer, algo que quizá yo no recordaba en el día a día, en el hacer y todo eso. Y es que estas conversaciones se dan ahora, las grabamos ahora, pero las personas cuando la escuchen va a generar un fruto. Y después esa persona puede ayudar a otra. Y a otra que uno quizás no sabe. Y yo pienso que eso es lo que nosotros hemos logrado en el día de hoy. O sea, que yo te agradezco tu tiempo, tu conocimiento y tu forma tan easy going, porque tú no explicaste cosas bien complicadas, pero súper sencilla, que yo sé que la gente se va a llevar como esa tranquilidad quizás de entender un tema que emocionalmente puede ser un poco complejo, pero que tiene salidas y que tiene soluciones, aún para nosotros. Como siempre nos ponemos por debajo, ¿verdad? Aún para nosotros. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad que estoy a la orden. Me emociona mucho hablar sobre este tema, así como cualquier otro tema de derecho laboral que me encanta mucho abordar. Y creo que este es un tema muy importante en este momento y que espero que pueda ayudar a cualquier persona que está en esta situación a tomar una decisión, partiendo desde que tú eres más importante. Yo pienso que así va a ser. Gracias otra vez y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.